grabar en esta ahí estamos grabando, ¿ya? Bien, así que iniciamos nuestra clase 1 de recuperativo de matemática y automáticamente voy a compartir pantalla. Ya voy a compartir pantalla, una clase breve. Si por casualidad se llega a cortar el Zoom y no hemos terminado esta clase que está cortita, que es la primera, ¿ya? Eh, yo les generaría un nuevo link, ¿ok? Están atentos allí en el grupo, yo les genero un nuevo link para que puedan conectarse nuevamente y terminar esta clase. Es cortita. Bueno, normalmente las clases van a ser cortitas. Aquí por Zoom. Bien. Miren, lo primero es ponerlos al día en lo que estamos trabajando. En el caso de Eric, estamos viendo nosotros sistemas de ecuaciones y estamos trabajando con resolución de sistemas de ecuaciones de orden 2 por 2. Yo creo que en una segunda clase les voy a explicar qué es un sistema de ecuaciones y qué significa de orden 2 por 2. Es un contenido sumamente importante que lo van a ver de aquí por mucho tiempo más. Y de hecho, en las pruebas de admisión, en las pruebas, en la PAES, las pruebas de acceso a la universidad, aparecen muchas preguntas. Estoy hablando de 8 o 9 preguntas aproximadamente que están relacionadas con este contenido. Bien, en primer lugar, quiero hacer un breve repaso sobre el plano cartesiano. Ya, vamos a repasar un poquito qué es el plano cartesiano. Como lo ven allí en pantalla, por favor me confirman si ven bien y si me están escuchando bien. Sí, sí se ve. Perfecto. Bien, ¿qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano es una disposición de dos rectas que se cortan, dos rectas numéricas que se cortan de manera perpendicular. El punto, como ustedes observan allí donde se corta, se llama origen. Y eso hace que este plano, un plano, se pueda dividir en cuatro partes. Cada parte se llama cuadrante, ¿ya? De derecha a izquierda, en sentido opuesto a las agujas del reloj, aquí tenemos el cuadrante 1, como lo observan, el cuadrante 2, cuadrante 3 y el cuadrante 4. El eje horizontal, este eje se va a llamar eje X, el que está en esa línea de color rojo, se llama eje X, también se le llama eje de las abscisas, también se conoce como el eje horizontal. Y el eje Y se llama el eje de las ordenadas y se le llama eje vertical. Ya, cuando yo les hable eje vertical, es este que está aquí paradito, el eje Y. Eje horizontal, el eje que está aquí acostadito. ¿Ya? Aquí podemos observar cosas interesantes. Por ejemplo, observamos que los números, cuando uno dibuja una recta real, los números normalmente se disponen y se colocan de hacia la derecha del cero vamos a tener los números positivos, a la izquierda los números negativos y los números se colocan en la parte inferior de la recta del eje de la X, ¿ya? Ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, a la izquierda menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos infinito y para el más infinito. Estos son números que por supuesto por el espacio están muy limitados, muy reducidos, pero estas son rectas numéricas y las rectas se extienden en números hasta el infinito. Bien, y tenemos en el eje Y también hacia arriba y del lado izquierdo se escriben los números 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la forma, este es el orden de la forma. Escribir los números del lado izquierdo en el eje y escribir los números por debajo del eje X, como se observa allí en pantalla. Esto hace posible ya comenzar nosotros a deducir algunas cosas. Por ejemplo, aquí vemos que en el cuadrante 1, la combinación de números o de signos de números que tenemos. Fíjense que este cuadrante está compuesto por números positivos que están abajo y arriba este cuadrante tiene números que son positivos, positivos, ¿lo ven? Positivo en el eje de la X y abarca los positivos en el eje de la Y, todo este primer cuadrante. Cuando pasamos al segundo cuadrante, abarca negativos, positivos. Entonces voy a intentar hacer algo aquí, vamos a ver si puedo, si recuerdo. Sé que hay una manera de agregar un lápiz aquí, vamos a ver si lo puedo visualizar aquí. Ya, no lo veo. Después voy a tener que nuevamente practicar porque tenía mucho tiempo sin usar el Zoom. Vamos a ver que dice aplicaciones.
Sé que hay una forma de agregar un lápiz y uno puede ir escribiendo en la pantalla, ir escribiendo y borrando. Pero bien, ya. Bueno, aquí lo importante es ir viendo cómo se componen los cuadrantes. El cuadrante 2 tiene números negativos a la izquierda, números positivos arriba. El cuadrante 3 tiene números negativos acá a la izquierda y números negativos. Es decir, los negativos siempre se van a ubicar en el tercer cuadrante, cuando ambas coordenadas son negativas. ¿A qué me refiero yo cuando digo ambas coordenadas? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que quisiera representar el punto, voy a insertarlo, ya que no puedo tener lápiz, voy a insertarlo aquí. Supongamos que yo quiero agregar el punto A en el plano y ese punto es el punto 5 menos 4. Fíjense que este es un punto que tiene dos coordenadas, 5 menos 4. Es decir, el primer número se sobreentiende que es positivo, el segundo número se sobreentiende que, o se observa allí que es negativo. Entonces, esta coordenada tiene signos positivo, negativo. ¿En qué cuadrante corresponde estar ese número? Vamos a buscarlo aquí ahora. El positivo, negativo está en el cuadrante 4, porque en el cuadrante 4 yo tengo positivo, siempre el primer número es en el eje de la X y el segundo número en el eje de la Y. Entonces tendría aquí positivos, ya, aquí estaría el más 5, con el menos 4 en el eje de la Y. Siempre se comienza dando el primer paso, la primera referencia, el primer número, siempre va sobre el eje de la X. Y el segundo número se ordena sobre el eje de la Y. Ya vamos a ver eso en el siguiente cuadro. Entonces, los signos de los cuadrantes es importante para nosotros poder ubicar los puntos. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, aquí tengo el punto 6, 5. ¿Dónde se ubica el punto 6, 5? En el cuadrante 1. ¿Cómo lo sé? Porque es positivo, positivo. ¿Lo ven? El 6 positivo, 5 positivo. Y siempre se comienza tomando como primer punto de referencia la primera coordenada, que es el 6 en el eje de la X. Siempre el primer número va sobre el eje de la X. 6 positivo está aquí. Y luego, para buscar la coordenada del punto B, como la segunda ordenada es el 5, yo voy a subir 5 unidades. El primer número lo que nos dice a nosotros es cuánto debemos movernos hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el segundo punto lo que nos indica es cuánto nos movemos hacia arriba o cuánto hacia abajo. Entonces, desde el origen, como aparece aquí un 6, yo voy a contar 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que llego al 6, veo el segundo número y dice que es un 5. Eso significa que suba 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí llega al punto B. El punto A tiene coordenadas menos 5, 3. Significa, como el primer número es negativo y va en el eje de la X, me muevo hacia la izquierda 5 unidades. Y luego, como el segundo número es el 3, significa que debo subir 3 unidades. Me muevo hacia arriba. Si es positivo, hacia arriba. 1, 2, 3 unidades hacia arriba. ¿Ves? Y ahí iría el punto A. Coordenadas menos 5, 3. El punto C tiene coordenadas 4.5 y coordenada menos 3.5. También nosotros podemos hacer referencia en el plano cartesiano a números decimales. Y no solamente los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, de uno en uno. Nosotros podemos acomodar las coordenadas de tal manera que yo pueda colocarlas de 5 en 5, de 10 en 10, de 1000 en 1000. Va a depender de los valores que yo tenga para representar en los puntos en el plano. Ve, entonces aquí 4,5, que es mi primera coordenada, me voy al eje de la X. 1, 2, 3, 4,5, la mitad entre 4 y 5. Y luego debo bajar 3.5 porque mi segundo número es negativo. Entonces bajo 1, 2, 3.5 y llego a la mitad y ahí está. ¿A ver? O sea, ahí tenemos el punto 4,5 menos 3.5. Bien, teniendo esto, aquí nos llega una primera tarea. Ya, una primera tarea para referir, para, para coordinar. Esta tarea la vamos a hacer de manera inmediata, ya, porque así tenemos que ir haciendo las clases. O sea, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a escribir las coordenadas de los puntos que corresponden a esos que se ven en la pantalla. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la coordenada del punto A. El punto A
¿dónde se ubica? ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Se comienza primero nombrando siempre el eje de la X. Ah, ¿cuál es el número asociado al punto A en el eje de la X? Miro desde el punto A, miro hacia abajo al eje X y nos damos cuenta de que cae sobre el punto menos Menos 3. Muy bien, Selene. Y cuando observo a la derecha, en el eje Y, ¿está acompañado de qué número? el 4. Del 4. Entonces me vengo yo para acá a cumplir con mi tarea. Esta es la primera tarea que tienen ustedes y yo coloco menos 3, 4. Y ya tenemos nuestro primer punto. Ah, voy al segundo punto. ¿Dónde está el segundo punto? ¿Quiénes serán las coordenadas del punto B? Ah, bueno, busco primero qué número está asociado con el eje de la X. Miro hacia abajo para ver el eje X y veo que es el número 3. Luego reviso qué número tiene asociado al eje de la Y y me doy cuenta que también es el número 3. Entonces vengo a hacer mi tarea y voy a colocar aquí el punto B tiene coordenadas 3 en X, 3 en Y. ¿Ya? ¿Se entiende esta tarea que tienen que hacer? Los que puedan ustedes, si quieren, pueden hacer un print de pantalla. Igual esta clase está quedando grabada, yo se la voy a compartir después para que ustedes puedan avanzar con esta tarea, ¿ya? Entonces, estamos bien y claros con respecto a cómo ubicar un punto en el sistema de coordenadas. Vamos a ver si Sí, Eri nos puede ayudar con el punto C. Eri, ¿qué coordenadas tiene el punto C? Vamos a ver si Eri nos escucha por allí, abre su audio y lo escuchamos. Eri, ¿qué coordenadas tiene el punto C? Bienvenida, Soraya. Estamos aquí, ya iniciamos la clase hace unos minutos, estamos repasando cómo ubicar puntos en el plano cartesiano. Bien, ¿cómo vamos a ubicar el punto C en el plano? A ver, Selene, ¿cuáles serían las coordenadas del punto C? menos 3 y 1. Ajá. Pero recuerda que tenemos que comenzar por el número que está en el eje de la X. ¿Y qué número es el que está en el eje de la X? 1. El 1. Entonces, ese es el primer número que vamos a escribir aquí. La coordenada C sería menos 1, porque está a la izquierda, perdón, 1, y luego en el eje de la Y es el menos 3. Muy bien, eso es. Eso es todo. Así que esta es su primera tarea. Van a completar las coordenadas de los 4 puntos allí restantes, ¿ok? Eso después ustedes lo pueden hacer en su cuaderno y me lo muestran después, ¿ya? Cada explicación va dejando una tarea. Seguidamente pasamos a ver algo en álgebra que se llama función lineal. Esto es álgebra y geometría. ¿Qué es una función lineal? Una función lineal, como ustedes observan allí, es una función que en el plano representa una recta y tiene esta forma m por x más b. La letra M y la letra B utilizamos letras, pero realmente la letra M y la letra B son números. La M puede ser un 2, un -1, un -5, un 10. La B puede ser un 0,5, un 3, un 7, un -8, un -4, etcétera. Cuando la letra B no es ningún número, es decir, es cero, se llama función lineal. Y la recta, la gráfica que representa esa función es una recta que pasa por el origen, por el centro del sistema de coordenadas. Es una recta que atraviesa el cero, bien sea que esté en esa posición o bien sea que esté en una posición invertida. ¿Ya? Eso va a depender del signo del número que multiplica la letra X. Si, por ejemplo, es un número 2, un número 5, un número 10, siempre va a tener más o menos esta posición. Puede variar el ángulo, pero siempre va a mantener esa inclinación, esa forma. Ahora, si el número que multiplica la X es un número negativo, va a cambiar de posición y se va a venir para esta forma, para este lado. Va a cambiar completamente la posición de la recta.
Siempre y cuando nada más sea un solo número que multiplica la x, va a ser una recta que pasa por el cero. Pero si aquí fuese un número que apareciera sumando a la variable o restando, entonces la recta no pasa por el cero, va a pasar por otro punto. Fíjense esta recta que está aquí, no pasa por el cero, se mueve hacia abajo, ¿ves? No pasa por el cero, es una recta igual, pero no pasa por el cero. Si pasa por el cero, se llama función lineal. Si no pasa por el cero, se llama función afín. Esa es la única diferencia. ¿Qué ocurre? Cuando uno da una función afín o tiene una función lineal o afín, tenemos que entender qué es lo que quiere decir la función. La función no es más que una forma de generar puntos como a través de un patrón. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón para construir infinitos puntos. En la tabla nada más aparecen 3. El patrón lo que está diciendo allí es que elija un número, ya, que va a ir en lugar de la x, elija un número que lo voy a multiplicar por 2 y al resultado le quito 1, le resto 1. Eso es todo lo que dice la función. Una función es como una máquina de números. Y esa máquina es lo que aparece allí en pantalla que nos dice qué es lo que le vamos a hacer al número que entra. Ya, yo decido colocar los números que entran. Ustedes pueden decidir qué números quieren que entren. En este caso, por supuesto, en la tabla, yo coloco allí ya algunos números. Y la i, el valor de la i, son los resultados que me da después de salir el número de la máquina. Ah, entra el número 2 en lugar de la x. Aquí está x igual 2. Aquí venlo aquí abajo en la tabla. Entra x igual 2. ¿Qué número saldrá si entra el 2? Ah, sería 2 por 2 menos 1. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Y por eso ustedes observan este 3 que tienen aquí abajo en la pantalla, ¿lo ven? Ahí está. Entra el 0. 2 por 0, 0 menos 1, menos 1. Es decir, cuando x vale 0, entra el menos 1. Ah, ¿y qué hacemos ahora con esa combinación de puntos? Esa combinación de puntos, ustedes la representan en el plano, tal cual como lo hicimos ahora en la introducción y como ustedes saben hacerlo, en el plano cartesiano. Por ejemplo, yo digo ya, cuando la x vale 2, la y me dio 3. Entonces yo me voy al plano y busco 1, 2, y luego 2 a la derecha, y luego subo 3. 1, 2, 3, y coloco un puntito aquí. Ya vamos a hacer algunos ejercicios. Ah, ¿qué pasa cuando la x vale 0? La y vale 1. Entonces me paro en el 0 de la x y bajo 1. Ahí está el menos 1. Y por esos puntos yo agarro una regla, dibujo la recta y me tiene que dar una recta. Y todos los puntos que ustedes generen en la tabla tienen que estar sobre la recta. No puede haber ninguno que esté fuera de la línea, fuera de la recta. Por ejemplo, si yo hubiese querido colocar allí el... A ver, si yo hubiese querido colocar el 5, ¿qué número hubiese salido si yo hubiese colocado el 5? A ver, ¿quién puede decirme qué número saldría? Si entra el 5 en lugar de la X, ¿qué número hubiese salido? A ver, Soraya puede decirnos qué número hubiese salido si entra el 5. ¿Qué le hace la función? ¿Qué le hace la máquina al número que entra? Lo multiplica por 2 y le resta 1. Ah, sería 2 por 5. Si entra el 5, sería 2 por 5, 10 menos 1, 9. Sale el 9. Entonces yo me voy al plano cartesiano, me vengo aquí al plano, busco mi punto 5, 9 y coloco ahí el punto. Facilito, ¿ves? Facilito. Bien, hay algo en este tipo de funciones que se llaman rectas paralelas. Vean ese dibujo que está allí. Son dos rectas. Ambas son el resultado de estas dos funciones que están aquí. En color azul tenemos la recta y igual 2x más 1. ¿Qué le hace la máquina a los números que entran en la primera función? Lo multiplica por 2 y le suma 1. Ah, ¿qué pasa si entra aquí el 0? 2 por 0, 0 más 1, 1. Por eso es que aquí la recta azul pasa por el punto 1, porque sería 0 en x, pasa por el 1. ¿Qué pasa si entra el 1? 2 por 1, 2. Más 1, 3. Es decir, cuando x vale 1, cuando yo le doy el valor de x, el 1,
el resultado es el 3. Ahí está, ¿ve? 1, 3, ¿ve? Y por ahí pasa la recta azul. Si la X vale 2, ¿cuál sería el resultado? 2 por 2, 4 más 1, 5. Ah, entonces yo coloco el punto en el plano. El 2 sube hasta el 5 en el I. Pongo mi punto, ¿ve? Y todos esos puntos, después yo los uno con una regla. Agarro una regla, trazo la recta y aparece esta recta que ustedes ven allí de color azul en el plano. ¿Qué le hace la segunda función a los números? Los multiplica por 2 y les quita 5. Y después le resta 5. Ah, muy bien. Eso significa que si entra el 4, ¿qué pasa si entra el número 4 aquí? 2 por 4, 8. Y si a 8 le quitamos 5, me da 3. Es decir, cuando entra el 4, sale el 3. Cuando X vale 4, la Y vale 3. Me vengo para acá y coloco el punto en el plano. 4 en X, sube al 3 en la Y. Y ahí yo pondría un puntito, ¿lo ven? Otro punto. ¿Qué pasa si entra el 5? 2 por 5, 10 menos 5, 5. Es decir, cuando la X vale 5, la Y también vale 5. Vengo aquí al plano, busco el 5 en X y va acompañado con el 5 de la Y. Ahí está. ¿Ve? Y esos puntos están sobre la recta que está de color rojo. Es una recta que genera todos los puntos de la forma 2 por X menos 5. Ahora, ¿por qué esas rectas son paralelas? Tienen la misma pendiente, tienen la misma forma, la misma dirección, el mismo sentido. ¿Por qué? El mismo ángulo de inclinación. Porque sencillamente las pendientes son iguales. ¿Qué es la pendiente de una recta? El número que multiplica la X se llama pendiente. Y cuando son iguales, se va a generar en el plano automáticamente rectas que son paralelas. Rectas que son iguales. Aquí tengo 2X más 1, aquí tengo 2 por X menos 5. Como a esta X lo multiplica un 2 y en la segunda función también la X la multiplica un 2, voy a tener rectas iguales. Si yo colocara, por ejemplo, 2X más 3, me diera una recta diferente, pero que es paralela a ellas. Es decir, me parecería otra recta parecida a ella. La misma dirección, el mismo sentido, pero pasa por otro punto. Ahora, si yo cambiase la pendiente y colocara, por ejemplo, menos 5, no, me da una recta completamente diferente. No, no tiene nada de la dirección que tienen ellas, ¿ya? Ni el ángulo de inclinación. Eso es graficar funciones en el plano. Aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Yo voy a colocar aquí varias funciones. Por ejemplo, voy a colocar aquí unas 3 funciones, ¿ya? Ustedes las van a realizar. Yo voy a tratar de hacer una, de dibujar una en el plano. A ver si nos alcanza el tiempo. F de X igual, yo voy a colocar aquí, por ejemplo, la recta 4 menos X, ¿ya? 4 menos X. Voy a aprovechar a hacer de una vez aquí unas 3 funciones más. Voy a colocar 2 más y ustedes van a hacer esas otras 2 y la resuelven en sus cuadernos, ¿ya? Por ejemplo, en la primera, f de x igual 4 menos x. Ah, muy bien. ¿Qué significa eso? Voy a construir una tabla, voy a tratar de insertar una tabla cortita, por lo menos con 2 valores, ahí está. Vamos a recogerla un poquito, la tabla. Ahí la estamos recogiendo un poquito para sacar los valores. Y aquí lo tenemos. Ahí está. Vamos a cambiar el formato de la tabla, así. Coloco aquí la X y la Y. Ya hago una tablita. Para cada función se hace una tablita. Esta es la función de la primera, de 4 menos X. ¿Qué le hace esa máquina o esa función a los números que entran? Los números que entran son los números X, ya representados en la columna de X. Yo voy a colocar, por ejemplo, el 1 y voy a colocar el 2. Ya. ¿Cuáles serían los resultados? ¿Qué le hace la función? Bueno, aquí la función me dice que 4, ya, menos, debo restarle el número que yo elija. Ah, entonces si yo elijo el 1, entonces sería 4 menos 1. ¿Y cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado para la I? A ver, ¿quién me ayuda? Si entra el 1 aquí en lugar de la X, esto sería 4 menos 1. ¿Y cuánto es 4 menos 1? A ver, ¿cuál sería el resultado que colocaría aquí?
3. Muy bien. El 3. Excelente. Yo colocaría allí el 3. Y si entra el 2, bueno, sería 4 menos 2. Con 2 puntos es suficiente. Ya está listo. Con esos dos, ya nosotros vamos a dibujar nuestra recta bien bonita en el plano. Vean cómo se hace. Cuando la X vale 1, la Y vale 3. Voy a tratar de buscar un punto, a ver cómo representamos un punto aquí. Vamos a buscarlo. Yo creo que va a tener que hacer un punto. Es que no tengo el lápiz, pero vamos a tratar de hacer un punto aquí. Voy a saltar un cuadro de texto, voy a colocar un puntito y lo voy a poner de tamaño gigantesco. Ahí me informa que ya me quedan 10 minutos. Bien, muy bien. Suficiente para hacer terminar la clase. Aquí va el puntito, vamos a darle negrita, voy a cambiar el color, vamos a ponerlo rojo. Ahí está. Muy bien. Me vengo para mi coordenada, allí tengo un puntito. ¿Dónde está el punto? En el eje. Este punto está en el 1, 3. Es decir, cuando la X vale 1, la Y vale 3. Vean dónde lo coloqué. ¿Lo ven? Ahí está. 1 en X, 3 en la Y. Ah, ¿cuál es el otro punto? 2, 2. Ah, muy bien. Vamos a buscar el otro punto. Déjenme copiarlo, pegarlo. Busco el punto 2, 2. 2 en X, 2 en la Y. Ahí está. ¿Ven? Dos puntitos nada más. Y así mismo lo van a hacer con las otras funciones, pero claro, yo les voy a cambiar ya la forma de las funciones, se las vamos a cambiar, no van a ser las mismas. Ya, les voy a cambiar. ¿Qué hacemos ahora? Después que yo tengo dos puntitos con cada función, es suficiente. Yo busco una regla, voy a dibujar una recta que une o que pase por esos dos. Ya, ahí tengo, no sé si logran verla. Si logran verla la recta, vamos a engrosarlo un poquito. Ya, no es tan fácil hacer una clase en vivo con la herramienta que estoy trabajando. Ahí está. Esa es la recta. Agarran su regla, dibujan la recta. Eso es todo. Dos puntitos por cada función, dos puntitos, ¿ya? Muy bien. Excelente. Luego aquí, esto mismo lo van a hacer con dos funciones más que yo les voy a dejar de tareita. Aquí vamos a dejarle, por ejemplo, esta función. Yo le voy a dejar aquí la función, por ejemplo, 3 por X. 3 por X menos 1. ¿Qué le hace la función a ese número? ¿Qué le hace la función a este número? Lo multiplica por 3 y luego le quita 1. Por ejemplo, si entra el 1, sería 3 por 1, 3 menos 1, 2. Entonces, cuando la X vale 1, la Y vale 2. Si la X vale 4, 3 por 4, 12 menos 1, 11. Y así ustedes van probando y probando. Y es necesario mínimo dos puntos, así como yo lo acabo de hacer. Y aquí vamos a colocar otra función. Aquí, por ejemplo, voy a colocar la función, voy a colocar aquí la función X más 3. ¿Qué le hace la función a los números que entran aquí? Le suma 3. Si entra el 0, sale el 3. Si entra el 1, sale el 4, porque le suma 3. Y con dos puntos que ustedes hagan una tablita como la que yo acabo de hacer aquí, es suficiente. Colocan los dos puntos en el plano y dibujan las rectas. Entonces ya con esto nos estamos llevando dos tareas puntuales importantes en esta primera clase con ustedes. Bien, vamos a representar estas dos funciones en el plano y además me van a terminar de colocar estos puntos que estaban pendientes aquí en el plano. Yo trataré de editar la clase, el video y después hacérselos llegar para que lo tengan a la mano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Eric, ¿alguna pregunta, alguna duda? Para aprovechar los minutos que quedan para alguna duda, alguna pregunta. ¿A qué hora termina la clase?
Ya quedan 5 minutos para que me cierren la plataforma. Bueno, ¿Pero tienes alguna pregunta de la clase, Soraya? no, Ya, entonces esa tareita ya tienen que hacerla ustedes ya. Eric, ¿alguna pregunta? No, ¿Se entendió? sí, más o menos. Mm. Ya, pero chicos, es importante que hagan esta actividad. Es una actividad, bueno, esta es introductoria para lo que se viene, ya para lo que estamos viendo. Selene, ¿alguna pregunta? no, Eh, nada. Ya, muy bien. Entonces allí ya tienen esa tareita que hacer para entregarme a la brevedad. Ojalá mañana mismo ya me la puedan hacer llegar. Bien, chicos, entonces con esto ya llegamos al final nuestra, de nuestra clase por hoy, nuestra primera clase. ¿Ya?